Bueno, el grupo 7 tiene como un sistema inteligente impulsado por Arduino el sistema de regadío. Bueno, la descripción. Ese sistema inteligente surge a partir de una propuesta de solución a la problemática de que nosotros, bueno, en general las personas en la agricultura no poseen mucho tiempo para poder regar sus cultivos. Y este sistema inteligente definitivamente agilizaría mucho más su producción. Siguiente, por favor. Los componentes que hemos usado en el sistema inteligente. Siguiente. El sensor de humedad y temperatura. Este sensor integra un sensor capacitivo de humedad y termotransmisor que permite medir el aire circundante. Y este sistema inteligente posee pines de datos. No, cabe resaltar que no posee pines de salida analógica. Y sus principales aplicaciones son en el sistema de automático de temperaturas, aire acondicionado y, como en este caso, en el monitoreo ambiental de la agricultura. Ok, pasando al otro componente, el sensor de humedad del suelo. Bueno, es un componente que, como dice el nombre, ¿no? Mide la humedad del suelo a través de dos electrodos resistivos. Esos dos ganchitos que se pueden visualizar en la imagen, estos pueden medir entre 5 a 30 centímetros. Estos sencillamente se insertan al suelo y en el otro extremo, pues hay un sistema, ¿no? Que captura la información a través de señales eléctricas, calculando la cantidad de agua en el suelo. Este sensor es ideal pues para sistemas de regadío, ¿no? Para monitorear pues el nivel de humedad y recordar, por ejemplo, cuando necesitan ser regadas según el nivel de humedad, ¿no? Luego, otro componente podría ser el potenciómetro, que es un tipo de resistencia, un resistor eléctrico con una resistencia variable. Se ajusta manualmente, es decir, nosotros podemos modificar la resistencia según nos plazca. Esto existe de diferentes resistencias, la más típica es de 10 ohmios, es decir, el valor máximo que puede tener es de 10 ohmios y el mínimo, claro, es de 0. En nuestro caso usaremos este tipo de resistencia, este potenciómetro que podemos visualizar acá, que se controla girando su eje, ¿no? Ese cilindrito que está ahí como una ruedita, son los más usados pues porque son de larga duración y usan poco espacio. Cuentan con 3 pines que podemos ver a los costados, uno conectado a la fuente de alimentación, otro a tierra y el otro pues la salida de la resistencia. Bueno, ahora pasaremos a presentar los componentes restantes, que al igual que los sensores o el potenciómetro, son importantes ya que sin estos no habría un correcto funcionamiento del sistema inteligente que hemos planteado. Bueno, tenemos el LED, que concretamente usaremos 4 LEDs, uno blanco, un rojo, un verde y un azul. Estos LEDs se encenderán o estarán apagados dependiendo del contexto del sistema. Por ejemplo, uno de los casos es que si hay mucha temperatura se encenderá el LED rojo, y si hay así como eso, hay muchos otros casos, ¿no?, en los cuales se encenderán diferentes LEDs. El siguiente componente que tenemos son los resistores. Como bien sabemos, el resistor es el elemento del circuito más utilizado en la práctica. Específicamente para este sistema usaremos los resistores de 220 ohmios. Y como siguiente componente tenemos los cables, ¿no? Usaremos los cables de tipo hembra-hembra, macho-hembra y macho-macho para conectar todos los componentes que estamos mencionando, ¿no? Ahora tenemos el siguiente componente, el protoboard, en el cual vamos a insertar todos los componentes electrónicos y cables para el armado del sistema electrónico, o como en nuestro caso, lo usaremos para armar nuestro sistema inteligente de regadío. Y como último componente tenemos el Arduino Uno. Para este proyecto usaremos una de las versiones modificadas del Arduino, que sería el 1, en el cual usaremos el IDE de Arduino para crear el código correspondiente para el correcto funcionamiento del sistema inteligente, que ahora presentarán mis compañeros el código. Bueno, para la parte del inicio del código presentamos acá donde vamos a mostrar las librerías que usamos. Por ejemplo, la librería que usamos en acá, como podemos ver en el include DHT.h, es la librería DHT, donde nos muestra el sensor de humedad y temperatura. Luego, a continuación, definimos el pin, como vemos ahí. Luego definimos las variables de los pines enteras, que van a ser el A0 y el A1. Luego las variables controladoras de tipo float, que van a ser el H y el T.
Luego también están las variables de sensor de valor 1 y de sensor de valor 2, que son el valor del sensor de humedad tierra y el valor del sensor de humedad luz o el o potenciómetro. Luego entramos a la parte de Void Setup. En la parte de Void Setup vemos, tenemos que que va a ser la comunicación con el Arduino, ¿no? Bueno, acá como vemos, inicializamos la comunicación del Arduino, luego inicializamos el sensor DHT y luego declaramos los pines de salida del 8 al 11, como lo vemos a continuación, ¿no? Como podemos apreciar, el 8 es neutral, el 9 es verde, el sensor del agua con día, el 10 es el sensor de día, que va a marcar azul, el 11 es que va a marcar rojo, que es las temperaturas altas. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el void actuadores, ¿no? ¿Qué son los actuadores? Son los dispositivos que vamos a conectar al Arduino. ¿Para qué? Para que haya una especie de comunicación, ¿no? Entre ellos, estos actuadores que vamos a conectar son los LEDs, ¿no? Como se va a ver en la exposición física. Entonces vamos a escribir, ¿no? En qué puertos va a encontrarse, ¿no? En qué puertos de los pines digitales del Arduino Uno, ¿no? Y eso es, ¿no? En el puerto 8 va a estar el LED blanco, en el puerto 9 el LED verde, en el puerto 10 el LED azul y en el puerto 11 el LED rojo, ¿no? Eso es lo que se está tratando de hacer en los actuadores, ¿no? Y mi compañero va a exponer la siguiente parte. Ahora, para el caso del método de lectura, primeramente este método, como su nombre le indica, va a dar paso a leer los valores que capturen los sensores. Como se puede observar, la variable h, que previamente está declarada como un valor real, va a almacenar la lectura de la humedad dada por el sensor DHT. Va a suceder lo mismo para la variable t y el valor capturado de la temperatura, ¿no? Y seguidamente se pasará a imprimir estos valores. En el método loop, este método es el método que se va a mantener en un constante bucle. Al inicio de este método, vamos a llamar al método anterior lectura, la cual ya la expliqué en la diapositiva anterior. Y luego se pasará a leer el valor del sensor de humedad de la Tierra, el cual está conectado al puerto A0, y el valor del sensor de luz conectado al puerto A1. Ambos están definidos como sensor pin 1 y pin 2 respectivamente. Seguidamente, mediante un if, se va a consultar si el valor de la temperatura ambiental es mayor a 40. De darse este caso, se mostrará un mensaje que indica peligro y se va a encender el LED rojo, que está conectado en el pin 11. Si sucede lo contrario, ¿no? Si la temperatura es menor a 40, lo que va a pasar es que se va a apagar el LED rojo. En este caso, vamos a ver en la parte anidada, cuando el sensor de luz indique mayor de 500, eso quiere decir que va a indicar que está de día, o sea, que hay luz solar. En este caso, nos mostrará el mensaje que es de día, y en caso de que el valor dentro de cuando es de día, el sensor de humedad nos indique mayor de 200, indicará que está seco. Eso quiere decir que debe activar la bomba de agua. En caso que el sensor de humedad esté menor de 500, va a indicar que está húmedo y va a desactivar la bomba de agua. Dentro de ese anidado, si en caso está húmedo, si, si está altamente húmedo, o sea, el variable h va a ser mayor que 90, y dentro también, si la variable t de temperatura es menor de 33, significa que la temperatura también es ideal, a menor de 33 grados. En este caso nos va a mostrar que es un ambiente en estado ideal. Ahora, si a todo esto el sensor de lo que era la luz nos indica que es menor de 500, eso quiere decir que es de noche, o sea, no hay luz solar. Ok, a continuación vamos a mostrar el Arduino en físico. Voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿se puede ver? Sí. Ok, no sé si puedo... ¿Podría enfocar un poco más, por favor, compañero? Sí. Gracias. Ok, acá podemos ver el
el Arduino, vemos también los componentes que estamos usando y que antes han sido descritos, como el sensor de humedad de tierra, el sensor de humedad y temperatura, y el potenciómetro, que está para simular la cantidad de luz que está entrando al sistema, ¿no? En este caso, sí, para verificar exactamente si es de día o de noche, ¿no? Ok, inicialmente vemos que el sensor indica que es de noche, y conforme vamos ajustando el sensor, ok, ahí nos indica el sensor azul que es de día, y el sensor verde que en este caso el sensor de humedad de tierra necesita activarse, ¿no? Para que se active el regadío. En este caso lo vamos a humedecer en agua y efectivamente vemos que ahí se apaga, ¿verdad? Ok, entonces al ya estar la tierra demasiado húmeda, entonces es necesario que se apague el dispersor de agua que podemos hablar. Ok, y en este caso, siguiendo la secuencia del código, en el caso de que ya esté demasiado húmeda la tierra, vamos a verificar si la temperatura y la humedad son las correctas. Ok, vamos a simular un método de humedad con el sensor. Van a poder ver el sensor, el LED rojo. Ok, en ese caso ya se encendió y podemos ver que se cumple la tercera condicional, ¿no? Ok, eso sería todo por ahora. Listo, esa sería la presentación de nuestro sistema inteligente.